Bueno, la charla o lo que voy a presentar hoy es un poco el trabajo que he venido realizando sobre el IACT y su implementación técnica mediante estándares internacionales siempre ubicados en el ámbito de sistemas de IA de alto riesgo. Este trabajo se marca en el proyecto de FAIR Law, Fortalecimiento del Estado de Derecho a través de la inteligencia artificial, que busca analizar teóricamente el impacto de la IA en el derecho constitucional y crear un lenguaje común entre personas técnicas y juristas. A ver, que no pasa la diapositiva. Brevemente, pues sobre mí, bueno, mi nombre es Pablo Pezo, soy estudiante del máster universitario en inteligencia artificial aquí en la Complutense. Anteriormente lo he sido del máster universitario en ingeniería informática y también del grado en ingeniería informática. Como digo, el trabajo que he realizado se ha hecho primero en un trabajo de fin de máster que realicé durante mi máster anterior, que analizaba la conformidad de una aplicación de selección de personal con respecto a este mismo reglamento y también utilizando estándares internacionales. He tenido la oportunidad de continuar un poco con este trabajo en unas prácticas de investigación que he realizado ahora en el grupo Gracia, todo bajo la dirección del profesor Jorge Gómez. También tengo una experiencia previa como auditor, becario en auditoría en la consultora PwC. Por tanto, la pregunta, yo creo, fundamental es por qué necesitamos o por qué habría que hacer un reglamento europeo de inteligencia artificial, comúnmente conocido como IACT. Yo creo que a nadie se le escapa aquí, desde luego que en los últimos años la inteligencia artificial ha pasado de ser una tecnología utilizada por especialistas a convertirse en una herramienta de uso masivo, ¿no? Que además es capaz de optimizar, mejorando las capacidades de decisión, casi cualquier sector. Y esto también yo creo que es una cuestión nuclear. Tradicionalmente consideramos un sector estratégico en función de aquello de lo que producía y la irrupción de esta tecnología pues altera ese criterio, ¿no? Por un lado, incrementa la eficiencia de sectores clásicos, pero también introduce en todos ellos una capa adicional de opacidad y de complejidad técnica que genera nuevas dependencias y que pueden convertir en críticos sectores que hasta ahora no lo eran al ser esta tecnología sistémica en muchos de ellos. Por tanto, la pregunta, como decía, es cómo garantizamos que todos estos sistemas sean seguros y respeten los derechos fundamentales de las personas. Este es el reto que enfrentan las entidades reguladoras y los gobiernos, que es cómo salvaguardar la seguridad, la salud y los derechos fundamentales de las personas, que son siempre los términos en los que habla el IACT, a la vez que nos encontramos en un contexto pues variable, competitivo y de alta innovación, y siempre con la vista en la cuestión de la soberanía tecnológica y en mantener pues el control sobre la tecnología que se desarrolla y no quedarse atrás, ¿no? Frente a otros grandes actores como pueden ser China y Estados Unidos, frente, como digo, al actor que regula en esta ocasión, que es la Unión Europea. La solución que dio la Unión Europea pues fue mediante un enfoque basado en la prevención, la evaluación y la supervisión, que bueno, pues es un enfoque coherente con el proyecto europeo y con pues, sus valores democráticos, de garantías y de protección de los derechos fundamentales de las personas, así como también de una codificación más exhaustiva frente a otros enfoques. El autor Travi et al., bueno, Travi y los demás, ¿no? Plantean que existen dos enfoques principales en cuanto a la regulación de la inteligencia artificial en el mundo. De un lado, como decía, la Unión Europea, que plantea un enfoque de responsabilidad estricta. En este caso, la responsabilidad es ex ante, es decir, es anterior a la comercialización o puesta en servicio y se basa en la prevención y la mitigación de riesgos de forma proactiva mediante la implementación de una serie de requisitos. Es decir, el sistema que se desarrolle tiene que ser seguro en su definición mediante el cumplimiento de una serie de preceptos. Sin embargo, en Estados Unidos el enfoque regulatorio se basa en una responsabilidad basada en sanciones. En este caso es un poco el contrario.
el sistema se comercializa y se pone en servicio y el desarrollador es responsable de los efectos que éste produzca. De esta manera, pues la responsabilidad está basada en sanciones. Si el sistema produce daños, pues será responsable el desarrollador. Para ello, pues son muy importantes los litigios civiles y agencias sectoriales que encaucen todos estos posibles malos usos que pueda haber por parte de los desarrolladores en cuanto a esta tecnología. El sistema europeo tiene pues como ventaja una máxima protección de los derechos fundamentales y también una alta seguridad jurídica y unas reglas, como digo, homogéneas al estar todo muy codificado. Como reto, pues un mayor coste de cumplimiento y una potencial burocracia. Es decir, para superar los requisitos que ahora veremos cuáles son y ahora veremos cuál es el procedimiento que hay que seguir para ser comercializados o puestos en servicio, los desarrolladores deben de asumir un coste para sí mismos de desarrollar conforme a estas tecnologías. Esto supone una barrera, una potencial barrera de entrada para aquellas pequeñas empresas y también hay quien dice que puede suponer una cortapisa a la innovación, al ser más difícil satisfacer todos estos requisitos que las grandes empresas no tienen dificultades para asumir, porque o bien los implementan ellas mismas o bien contratan a grandes consultoras para que lo hagan. De hecho, comentaba que había tenido una práctica anterior en PwC, ahí había equipos y en otras grandes consultoras, equipos enteros dedicados a la implementación de esta norma que aún no ha entrado en vigor, como veremos más adelante, pero ya llevaban mucho tiempo trabajando en su correcta implementación. En el enfoque estadounidense, pues por contraparte, aparentemente hay una mayor capacidad de innovación técnica, unas menores barreras para la entrada, pero también como reto o dificultad, pues existe una menor prevención y también una dependencia de fallos judiciales, lo cual genera no inseguridad jurídica, pero una cierta posible confusión en torno a qué se puede hacer y qué no, y también además genera en los juzgados una responsabilidad muy grande que es la de entender y la de aplicar esas tecnologías en contextos muy innovadores con una formación que a veces puede ser limitada. Pero bueno, continúo con permiso. Bueno, recuperando un poco, todo el marco regulatorio europeo se basa, como digo, en esta premisa de responsabilidad estricta y en la innovación y la protección de las personas. Todo el marco que ha desembocado en el IAC, pues evidentemente se viene fraguando desde hace más tiempo y entonces aquí pongo algunos de los ejemplos de guías, comunicaciones, directrices que ha realizado la Unión Europea en este sentido. La comunicación sobre IA para Europa, por ejemplo, pues señalaba la necesidad de abordar los riesgos sobre IA, la primera que pone el foco en esta cuestión. Posteriormente, las directrices éticas para IA fiable pues introducen principios que luego van a aparecer en el IACT, como son legalidad, ética, robustez técnica. El libro blanco sobre IA plantea por primera vez un enfoque basado en riesgo, que es nuclear en el IACT, y ahora lo analizaremos. Bueno, la estrategia europea de datos pues habla del acceso seguro, justo, no discriminatorio a datos de calidad. Y después, bueno, pues he puesto un par de ejemplos españoles que son la Carta de Derechos Digitales, que lo que intenta es adaptar los principios constitucionales al ámbito tecnológico, y la Agenda de España Digital, que es la hoja de ruta del gobierno en esta materia. Entonces ya con esto pues se llega al IACT, que tiene un nombre bastante largo, que es el Reglamento de la Unión Europea 2024/1689 sobre inteligencia artificial, que como digo, pues lo principal, lo más llamativo que propone es un enfoque basado en riesgo. Hay 4 niveles de riesgo: inaceptable, alto, limitado o mínimo, en función del efecto que el sistema de IA produzca sobre las personas. Es importante aquí hacer notar que la inteligencia artificial, todos sabemos, agrupa técnicas muy dispares. No es lo mismo el razonamiento basado en casos que el aprendizaje automático, que los grandes modelos del lenguaje que aparecen ahora y están, digamos, en la palestra. Entonces, el IAC tiene el reto de regular para todos ellos y es lo que se propone. Para ello, lo que hace es centrarse en el efecto que estos sistemas provocan, no en su tecnología de desarrollo. De esta manera, pues un LLM que contesta a preguntas en una web probablemente no sería un sistema con un riesgo elevado. Sin embargo, un LLM que está en un agente decidiendo sobre la admisión universitaria sí que podría ser un sistema con riesgo. Como decía, hay 4 niveles: inaceptable, alto, limitado y mínimo. Aquellos con riesgo inaceptable están prohibidos en su desarrollo porque se considera que amenazan gravemente a las personas.
como puede ser la puntuación social o la manipulación cognitiva conductual. Aquellos de alto riesgo, que son los que nos ocupan, porque es donde está el foco, son aquellos que tienen un fuerte impacto en la salud, la seguridad o los derechos fundamentales, y estos pueden serlo por dos vías. Bien porque están recogidos expresamente en el reglamento, en su anexo 3, que dice qué sistemas son de alto riesgo. Pueden ser, como decía, pues acceso al empleo, justicia, seguridad, acceso a la educación, incluso evaluación, puede ser también un sistema de alto riesgo. Y entonces, bueno, para todos ellos el reglamento propone una serie de requisitos. Pueden serlo, como digo, aquellos que se recogen en el anexo 3 o también pueden serlo aquellos que son producto o componente de seguridad de productos regulados por normativa europea. Estos, por ejemplo, son muchos que afectan a la medicina, es decir, que están regulados en otro lado y o bien son un producto en sí mismos o bien son una parte muy importante de ese producto. Luego, pues para los de riesgos limitados se establece obligaciones de transparencia, como sistemas interactivos, chatbots, generadores de imágenes. Para los de riesgo mínimo, pues no hay obligaciones, ¿no? Por ejemplo, pues filtros de spam, videojuegos pueden utilizar técnicas de inteligencia artificial que evidentemente no están sometidos a todos estos preceptos. Aquellos sistemas, como digo, que son de alto riesgo, deben de superar para ser comercializados o puestos en servicio una evaluación de conformidad. Esta evaluación de conformidad es una autorización para operar en toda la Unión Europea que puede hacerse por dos vías. La primera es con un control interno, que es aquellos que son realizadas de forma autónoma por el propio proveedor y bueno, hay por un lado, como decía, la evaluación de conformidad puede ser mediante control interno, ¿no? Realizada de manera autónoma por el propio proveedor, con una revisión y una auditoría interna y, bueno, pues desde luego con una autodeclaración de conformidad que luego debe ser vigilada por una agencia. En el caso del organismo notificado, que son aquellas sobre todo que están afectadas por otras regulaciones sectoriales, como decía, sobre todo en el ámbito de la medicina, por ejemplo, pues es un tercero independiente el que evalúa, es una auditoría externa y es una validación pues, oficial e independiente que después lleva también al certificado de conformidad de la Unión Europea. Como apunte, la defensa, por ejemplo, no está incluida en el ámbito del IACT. Es decir, todos aquellos sistemas de defensa que utilizan inteligencia artificial, que son estratégicos y que además pues, pueden suponer, pueden tener un papel en los derechos de las personas, no están incluidos en el enfoque, en el scope de este reglamento. Bueno, para su aplicación, pues lo que se proponen son sanciones en caso de incumplimiento, que son siempre proporcionales, evidentemente, al volumen de la empresa y al nivel de incumplimiento. Em, es importante notar los plazos que se habían dado para la entrada en vigor. En el caso de estos sistemas de alto riesgo, en los normales del anexo 3 era el 2 de agosto de este año, del 2026. En el caso de los productos regulados era agosto del 27 y, pues como era anticipable, ha habido una moratoria de un año para la implantación de estos sistemas. Entonces, bueno, pues las sanciones, algunas de aquí se detallan, pues son 35 millones o 7% de facturación anual, 15 millones o 3%, dependiendo de la práctica, también del tamaño de la compañía. Cada país tendrá una agencia encargada, luego lo comentaré también, de esta potestad sancionadora, que en el caso de España será la ESIA. El Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial contempla también la existencia de sandbox regulatorios por Estado. Los sandbox regulatorios son entornos controlados por el regulador destinados siempre al cumplimiento normativo. Es decir, son entornos de pruebas en los que los usuarios usan la aplicación bajo la supervisión de una entidad reguladora. Se usan siempre en contextos innovadores. El primero es en el ámbito de las fintech y pueden tener distintos objetivos. Pongo aquí algunos ejemplitos, ¿no? Por ejemplo, en el caso del régimen piloto sobre infraestructuras de mercado, pues lo que buscaba el Sandbox era generar unas guías y buenas prácticas que después pudieran orientar a los desarrolladores. En el caso del ICO, que es la Information Commissioner's Office del Reino Unido, lo que se buscaba era la comprensión de la regulación por parte del desarrollador, es decir, que entendiese qué era lo que tenía que hacer. También hay algunos casos en los que es el regulador, como en el Real Decreto 568/2022, que es destinado a impulsar la investigación y la innovación en el ámbito de las renovables, en el que es el regulador el que busca entender qué quiere el desarrollador para poder mejorar la regulación y para poder proporcionar pues la mejor regulación que garantice siempre un adecuado cumplimiento normativo. España es pionera con el Real Decreto 817/2023, que lo que hace es constituir un primer sandbox regulatorio que en este caso buscaba ensayar el cumplimiento
de la propuesta del IACT. El IACT se aprobó en el año 2024 y en este caso pues era 2023. Entonces, en este caso, pues este sandbox lo que buscaba era generar unas guías, de las que ahora hablaremos, basadas en evidencia, experimentación y buenas prácticas, y también un poco la comprensión del regulador de que necesitaban los desarrolladores. Con todo esto, la AESIA, como decía, es la Agencia Española de Supervisión de la Inteligencia Artificial, que es un organismo público que crea el Gobierno de España, con sede en La Coruña, como dato curioso, que tiene varias competencias. Una primera de supervisión, es decir, de vigilancia del mercado y de control de cumplimiento de la normativa. Ahí entra la potestad sancionadora. Es la AESIA la que puede sancionar a las grandes empresas, a las empresas o a las entidades que incumplan el reglamento. De momento no ha habido ninguna sanción porque de hecho el reglamento no está en vigor o no es de plena aplicación y ese es uno de sus retos. La ESO también tiene competencias de orientación, ¿no? Con guías explicativas que faciliten la implementación técnica. También controla los entornos de prueba que existan en el Estado para ensayar el cumplimiento normativo. Tiene que existir, como decía, uno por país, y la superación de ese entorno controlado de pruebas, además de una buena práctica para la empresa, pues constituye una evidencia documental que facilita después la evaluación de conformidad que mencionábamos anteriormente. Además, pues también proporciona buenas prácticas con criterios, recomendaciones que orienten al uso responsable de estos sistemas de IA. Como decía, el reglamento prevé para los sistemas de alto riesgo una serie de requisitos que están contenidos en el título 3, en el capítulo 2. Estos requisitos, que se articulan a través de una serie de artículos, y aquí está el reto, pues están definidos en una forma legal, ¿no? En un alto nivel. Entonces, bueno, pues cada artículo define una serie de circunstancias. Por ejemplo, el artículo 9 nos habla de establecer un proceso sistemático y continuo para identificar y mitigar riesgos. El artículo 10 nos habla sobre datos que sean representativos y que sean de alta calidad y libres de sesgos. El artículo 11 nos habla de que exista una documentación técnica suficiente para demostrar la conformidad del sistema. El mantenimiento de registros, ¿no? De logs, de lo que nos habla es de diseñar sistemas con capacidades de trazabilidad que registren los eventos automáticamente. El 13, que nos habla de transparencia, pues hace mucho énfasis en instrucciones claras y comprensibles sobre el funcionamiento, capacidad y límites del sistema, teniendo en cuenta siempre a quién van dirigidas estas instrucciones. El 14, que es supervisión humana, habla de interfaces de control que permitan a las personas físicas pues, vigilar, corregir, desactivar el sistema. Y el artículo 15, que en mi opinión además es el más ambiguo y el que más abarca, habla de precisión, robustez y ciberseguridad, ¿no? Que dice que hay que asegurar unos niveles adecuados de los mismos y, como digo, quizás es el menos concreto. Por tanto, el reto que enfrentan los desarrolladores es cómo aterrizar estos requisitos, que, como digo, están definidos de una forma legal y en alto nivel, a requisitos técnicos que puedan implementar en sus sistemas. De esta manera, pues la pregunta es cómo pasar de criterios definidos a una implementación. El reglamento prevé, mandata que la Comisión Europea encargue el desarrollo de estándares armonizados internacionales a organismos de normalización, como pueden ser ISO, CEN y EC, que guíen la conformidad legal de la norma. Esos estándares, por supuesto, no están, porque además la norma no está en vigor. Por tanto, lo que se puede hacer por ahora es orientarse en estándares existentes, ¿no? Ya se puede trabajar con ellos, hay varios, y entonces en el primer TCM lo que hacía era analizar 16 estándares ISO vigentes que pudieran guiar al desarrollador en la implementación. Bueno, pues entre los 16 que se revisaban, por ejemplo, dejaba aquí dos que en ese momento estaban en desarrollo, ahora imagino que ya están aprobados y que pueden ser de interés. Estos estándares, bueno, pues por supuesto, suponen un reto también en su interpretación y de los 16 que analizaba, pues resalto aquí uno de ellos que analizaba en el TFM, donde me centraba en la gestión de riesgos, en el requisito de la gestión de riesgos basado en el reglamento y en cómo aterrizarlo en su implementación con requisitos ya técnicos para el caso de sistemas de selección de personal. Entonces, por ejemplo, la ISO 31000 habla de gestión de riesgos en general, nos plantea un proceso sistemático iterativo que debe estar implementado en la gobernanza de la entidad
y nos da una serie de pasos para poder implementar este sistema, ¿no? Pues siempre habla, pues como conocemos todo, ¿no? De definir el alcance, el contexto, la tolerancia, identificar los riesgos, analizarlos, evaluarlos, proponer un tratamiento y después continuar con una monitorización y revisión continua. Esto es especialmente importante probablemente en los sistemas de inteligencia artificial, que tienen algunas particularidades concretas en su uso. Por ejemplo, la ISO 23894 habla un poco más de la gestión de riesgos en sistemas de IA, donde las fuentes de los riesgos son distintas, ¿no? Pueden ser los datos, pueden ser los modelos, pueden ser los factores humanos, que son muy importantes y sobre los que hace mucho énfasis esta norma. No es solo que haya unas adecuadas precisiones técnicas, es que cada persona que interprete los resultados no incurra en una serie de sesgos ni en una serie de confianzas o de mal gestiones de esos sistemas de inteligencia artificial que puedan desembocar en un mal uso, no ya del sistema técnicamente hablando, sino de la persona que lo está empleando, ¿no? Entonces, bueno, la ISO también habla pues, de las particularidades que tienen los sistemas de inteligencia artificial, como puede ser pues, un contexto regulatorio bastante estricto, que es el que estamos analizando. También la dificultad para el tratamiento de los riesgos una vez se ha desplegado el sistema. Reentrenar es muy costoso y además cada vez que se reentrena, decía antes, con la monitorización y la revisión continua, hay que volver a realizar el sistema de gestión de riesgos, ¿no? Por tanto, en esos sistemas de inteligencia artificial hay que ser muy cuidadosos con posibles cambios en los datos de entrada que generen efectos inesperados. Entonces, bueno, en definitiva, el tratamiento en gestión de riesgos pues tiene una serie de retos. Estos eran los estándares que yo analizaba en aquel momento y entonces después, posteriormente, las cosas han ido avanzando. La AESIA, la agencia que menciono, se ha ido desarrollando un poquito más y ha publicado una serie de guías. Estas guías lo que hacen es tratar de orientar a los desarrolladores en cómo implementar estos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Para ello, pues por lo que hace es proporcionar criterios prácticos pues, para su interpretación y para su traducción, ¿no? Entonces, traduce todos estos principios en directrices operativas y orienta sobre qué documentación o pruebas técnicas sirven después para demostrar conformidad. Las guías en total pues son 16, ¿no? Que se pueden dividir en tres apartados, ¿no? Unas de fundamentos y de gestión, otra de requisitos técnicos, operación y verificación. Estas guías pues tienen un carácter muy divulgativo. Yo creo que parte de la premisa de que quien las lea no va a haber estudiado en profundidad ni en no profundidad ni el IAC ni otros estándares y por tanto, pues como digo, son muy divulgativas, son extensas, aunque relativamente ligeras de leer y van planteando esta serie de requisitos y de necesidades, además introduciendo ejemplos a lo largo de toda la presentación de las guías. Cabe recalcar aquí, a mí me llamaba la atención, por ejemplo, que como decía, el artículo 15, si no me equivoco, que es el de precisión, solidez y ciberseguridad, pues era muy endeble, era un poco pobre. Y sin embargo, las guías han intentado llenar ese hueco, para empezar separándolo en tres, porque son tres cuestiones muy complejas, y para seguir haciendo guías particularmente extensas para cada uno de ellos, tratando de analizarlos. También es importante notar que la ESIA proporciona una serie de checklists y de autoevaluación que puedan servir a los desarrolladores para ir completando o tachando todos aquellos requisitos o cuestiones que han ido implementando. Aún así, estas guías aún no están proporcionando un aterrizaje técnico, no están dando requisitos técnicos, tampoco adaptados desde luego a los sistemas concretos. Son unas guías de carácter general que sirven igual para un sistema que esté hablando de admisión universitaria que para otro que esté hablando de selección de personal. Aquí, por ejemplo, bueno, en cuanto a la comparación, la ESA lo que ha hecho en definitiva es algo parecido a lo que hice yo cuando hice el trabajo de fin de máster. Ha recopilado conocimiento, digamos, general y estándares internacionales para tratar de ver por dónde hay que avanzar en ese desarrollo. En algunos, pues, diverge lo que se hizo en el TCM, que también, por supuesto, tiene un alcance mucho más limitado que lo que hacía la ESA, pero en general ha habido una concordancia en el proceso, ¿no? Y aquí, bueno, ponía un ejemplo halagüeño, la verdad, que es el de la gestión de riesgos, ¿no? Que, pues, la verdad que sigue un proceso bastante parecido, ¿no? La propia ESA, de hecho, menciona las mismas ISO que se analizaron en ese momento y entonces aquí, pues, de lo que se habla es
prácticamente de lo mismo, ¿no? De definir pues, el alcance, el contexto, el apetito al riesgo, habla la ESIA, el contexto, identificar los riesgos, analizarlos, evaluarlos. Como veis, pues son bastante similares entre ellos, ¿no? Y bueno, en el caso de la ESIA, pues calcula el riesgo mediante probabilidad e impacto y ya después pues se selecciona medidas de respuesta. Y en el caso del TFM ya iba un paso más allá y se proponían una serie de requisitos técnicos que pudiesen orientar para el desarrollo de estas aplicaciones. Para establecer estos requisitos técnicos, como digo, existe un reto, que es el de seleccionar ya panorizadamente cada sistema. En mi caso yo lo hacía de los sistemas de selección de personal y además lo hacía con el caso práctico de una aplicación estadounidense, pero en el caso de las guías de la ESIA es de carácter general, por lo cual quizás estas podrían estar más adaptadas a cada uno de los sistemas. Yo entiendo que en el futuro se irá desarrollando esto, probablemente aparezcan los estándares internacionales que han sido encargados y este hueco se irá completando. Así, ya a modo de conclusión, bueno, pues el IACT lo que hace es dar el marco regulador que da todas las obligaciones, que define en requisitos legales basadas en el nivel de riesgo y después podemos ir aterrizando a base a estándares de guías, de controles que nos lleven a establecer luego requisitos técnicos. De momento no hay, como digo y hago énfasis aquí, algo que nos diga exactamente qué hacer, qué implementar aterrizado a una forma técnica, que ese es el reto y es donde se puede seguir profundizando. El objetivo pues siempre va a ser el de obtener la evaluación de conformidad, ¿no? Con pruebas documentales que nos permita la comercialización o puesta en servicio. Ya también como más conclusión, pues el IACT pues, tiene todavía por delante un reto, ¿no? Que es que sus obligaciones para los sistemas de alto riesgo aún no están en vigor. Están en vigor aquellas para sistemas prohibidos, pero bueno, resultaría difícil imaginar que en Europa alguien haga un sistema de scoring social, ¿no? Entonces, bueno, leía de hecho un artículo el otro día que planteaba esta cuestión, que el IACT ha fracasado ya en que no está en vigor y probablemente algunos de los retos que tenía que afrontar han cambiado o han evolucionado en este contexto de alta innovación. La estandarización, por supuesto, pues sigue siendo imprescindible para traducir estos requisitos en criterios técnicos. Los estándares internacionales también permiten estructurar el cumplimiento, pero no sustituyen a la interpretación regulatoria ni a las futuras normas que lleguen, por lo que también ahí se enfrenta a otro reto, que es que aquellas empresas que se están preparando para todo ello en base a estos estándares, pues pueden verse dentro de unos años con que pues se publican otros estándares y se ven obligados a realizar, digamos, modificaciones. Por último, pues las guías de la ESIA pues reducen la incertidumbre práctica, desde luego aligeran un gran trabajo de estudio. A mí me parecían razonablemente sencillas porque también había estado trabajando este tema durante algún tiempo, pero sí que es verdad que son muy divulgativas para aquel que las quiera revisar por primera vez, ¿no? Y tienen pues ese objetivo de orientar a organizadores y desarrolladores sobre cómo aplicar los requisitos del IACT en contextos reales. Y por mi parte, nada más. Muchísimas gracias.